Un saludo especial a toda la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, a nuestros seguidores de la emisora Onda Digital y del periódico virtual Ventana U. Les habla Diego Vázquez, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social, acompañado por Paula Suquín. Paula, hola y bienvenida. Hola Diego, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este podcast. También quiero saludar a nuestro invitado, William Pirela, psicólogo del área de bienestar en la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cómo estás, William? Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación. También saludo a los estudiantes, a Ventana U y a Onda Digital. William, gracias por su tiempo, su espacio y por estar acá. También debemos mencionar la coordinación general de la profesora Luz Marina Rodríguez Ramírez, comunicadora social y periodista. Hoy iniciamos una miniserie de podcast con 3 capítulos para hablar de un tema que nos preocupa y que nos afecta de manera silenciosa a la juventud. No solo por la pandemia que acabamos de atravesar, sino porque a veces caemos sin pensarlo en estados de ansiedad y depresión que en cierto momento lleva al intento de suicidio o al suicidio mismo. En estos 3 capítulos la idea es que podamos hablar, en primer lugar, de un contexto general del tema, pues para entenderlo un poco mejor. En segundo lugar, poder obtener testimonios de estudiantes que han experimentado o han estado cerca del suicidio y obtener una opinión de expertos en salud mental. Finalmente, en un tercer capítulo, poder hacer una reflexión sobre el papel de la comunicación y el periodismo en esta problemática que afecta a los jóvenes de la sociedad. Antes de iniciar, es preciso recordar que la salud mental está concebida dentro de la Constitución Política de Colombia en el artículo 2, el cual dice: el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. La salud mental es un derecho que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera que le permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Ministerio de Salud 2013. En el capítulo de hoy hablaremos del concepto como tal del suicidio. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Y qué se está haciendo globalmente al respecto? Hablar de suicidio es cada vez más frecuente en Colombia y sobre todo en el ámbito de los jóvenes universitarios, estudiantiles y demás, pero hoy se hace necesario no solo por la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de Suicidio, que se realiza cada año, el 10 de septiembre, como una forma de recordar a las víctimas de este fenómeno, sino también porque es un tema que nos compete a todos, ya que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan en el mundo 1 millón de personas y el 79% se presentan en países como el nuestro. Muchos se estarán preguntando cuál es el objetivo de conmemorar este día. Así es, Diego, y antes de pasar a explicar cuál es el objetivo que hemos encontrado en la investigación de este tema, nos gustaría que William nos diga brevemente, desde su profesión y desde su trabajo, cuál cree que sea el objetivo o lo importante o trascendental de tener un Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Justamente lo que decían hace un momento, hacer un reconocimiento a esta problemática que, como decían inicialmente, es casi invisible y a veces imperceptible para muchas personas. El suicidio ha sido estigmatizado, ha sido considerado con muchos mitos, con muchas ideas irracionales acerca de lo que es y lo que no es. Entonces es importante poder reconocerlo. Gracias, William, y así es, el objetivo general de este día, como tú lo has mencionado, es crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de las partes interesadas y el autoempoderamiento para abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones preventivas. Para ello, se tienen en cuenta actores relevantes como el personal prestador de salud mental y personas que tengan ideas suicidas o trastornos mentales como ansiedad, depresión, entre otros. Queremos entrar en contexto de qué es el suicidio. De pronto William me corregirá si hay un punto que de pronto le hace falta algo. Cito textualmente: es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando un resultado letal, a través del cual pretende obtener los cambios deseados. El parasuicidio, como un acto sin resultado fatal,
mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre su estado físico. Estos son conceptos de la Organización Mundial de la Salud, William. Desde su punto de vista, desde lo que ha visto en la Universidad Cooperativa, ¿qué es el suicidio? Por favor. Me gusta la primera definición que acaba diciendo, a través del cual pretende obtener cambios deseados. La gente que se suicida o que lo intenta no es gente que en realidad quiera acabar con su vida, sino que quiere acabar con un problema que le está afectando. Problema emocional, problema de salud, problema laboral, familiar, y eso es lo que quiere, realizar un cambio. Entonces, efectivamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud es cierto, pero también es importante rescatar eso, que no es solamente alguien que no quiere vivir, sino es alguien que quiere acabar con un sufrimiento. Okay, eso es importante cuando tenemos un profesional y nos puede contar mucho más de manera plana y concisa qué es el suicidio para una persona que trabaja activamente en la universidad. Sí, yo trabajo en el área de bienestar universitario, soy líder del área psicosocial. Allá nosotros trabajamos con la población de la universidad que tiene problemas en general académicos, pero que también presentan dificultades emocionales. También la Universidad Cooperativa tiene los consultorios psicológicos que están en la 170 y están pues liderados por el área de psicología. Entonces yo llevo trabajando en salud desde el 2015 y he trabajado temas de no solamente ideación suicida, también temas de depresión, duelo, el duelo por la próxima muerte propia. Hay gente que, por ejemplo, sufre de cáncer y está próxima a morir. Desde la psicoeducación hay que enseñarles a ellos su enfermedad, hay que explicarles cómo es el vivir su propio duelo, ¿no? Porque cuando muere alguien, normalmente todos los demás tenemos un duelo posterior. Exacto. Pero ellos van a tener un duelo previo a su muerte. Es porque ya lo saben, ¿no? Y creo que eso, el tema psicológico es tremendo. Claro, Diego, porque es que aceptar la propia muerte es muy difícil. Por eso lo que decíamos ahorita fuera de micrófono, la gente que es, que se le llama que es valiente por suicidarse, okay. Porque todos le tenemos miedo a la muerte, porque tenemos conceptos cerrados de la muerte. Así es. Ese ejemplo que tú nos das entraría un poco dentro de esas causas emocionales, pues pueden ser muchas causas, unas grandes causas que se pueden ir como desglosando en lo más micro, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cuáles son las causas que provocan este tipo de comportamientos que usualmente están relacionadas con afectaciones afectivas, emocionales, físicas, pero también económicas y bueno, de otro tipo. Diego, ¿cuáles son las causas que hemos encontrado en esta investigación? Bueno, Paula nos hace una gran contextualización de la mano de William. Y las causas obviamente pueden ser cualquiera. Las causas generales tenemos la esquizofrenia, ya es un tema más delicado, un trastorno por el uso de sustancias, que es la mayoría de los casos, ¿no? Podemos decirlo, o no, me atrevo a decir en mi desconocimiento, trastornos bipolares y trastornos postraumáticos. También hay causas afectivas y emocionales como la soledad, el abandono, depresión, ansiedad, divorcio, muertes, maltrato, abuso sexual y de género, y la que nos exponía William, el luto por la pérdida de alguien o de sí mismo. También es importante hablar, porque lo que hablábamos, lo que nos contaba William hace un momento es que hay temas también muy específicos, ¿no? Temas académicos, podemos colocarlo ahí, un tema económico, un tema jurídico, o las deudas. Fuera de micrófonos también lo hablábamos, ¿no? William y Paula, que puede llegar en cualquier momento, ¿sí? Esto no es que uno lo tenga planeado, sino que te entra como el pensamiento y tomas las decisiones sin siquiera pensar en qué puede pasar. Sí, lo que pasó hace unos años con el tema de DMG, no sé si recuerdan el tema de la pirámide, sí. Y que la gente pedía 40 millones prestados de una semana para la otra, y cuando cayó todo, Dios, ¿cómo va a pagar todo eso? Y toman la decisión, no, y lo hacen simplemente. Así es. Y justamente viendo de problemas jurídicos, como este ítem de problemas jurídicos, siempre me ha causado mucha curiosidad personas que a lo largo de mi vida he podido conocer, que han tenido mucho poder, personas profesionales, personas que han podido amasar fortunas, tener una carrera exitosa, y que en algún momento de su vida, por errores que cometieron, baches, malas decisiones, se ven enfrentados a la ley y deciden acabar con su vida. Incluso personajes históricos Exacto. También lo han hecho, aunque bueno, su muerte siempre se queda ahí como se suicidó o lo mataron, pero
realmente sí es un tema muy, muy común. Claro, hay muertes que se vuelven icónicas, ¿no? Por ejemplo, existe el Club de los 27. No sé si ustedes conocen el Club de los 27. Son artistas que no saben cómo lidiar con la fama, no saben cómo lidiar con la presión de ser un ejemplo. Y pues circunstancialmente a los 27 años toma la decisión de suicidarse. En todo caso, es un tema muy importante y es la gente que tuvo poder. Si uno revisa las cifras, la gente que más se suicida son las personas de clase media, media alta y alta. Gente que, que tuvo poder, que tuvo control, que lo tuvo prácticamente todo. Y que de un momento a otro lo pierde y no sabe cómo lidiar con el fracaso, con la frustración. Mientras que la gente de clases bajas, que se está guerreando todos los días su vida, está todos los días luchando por vivir el día a día, pues sabe lo que es eso y sabe que es volver a levantarse. Entonces hay, por ejemplo, una tendencia a que la gente de clase alta responde las encuestas de la gente de clase baja. Entonces la gente de clase alta dice, no, los pobres son los que más se suicidan, los pobres son los que toman malas decisiones, los pobres, pero ellos no reconocen y no conocen lo que es la vida de un pobre. Y estadísticamente los pobres, lo que uno conoce realmente como un pobre o que de clase baja o con bajos recursos, no lo hace, no se suicida porque, bueno, según Lacan, que es un psicoanalista, dice que el sufrimiento es lo que le da el sentido a la vida. Cuando uno aprende desde chiquito a sufrir, sabe el significado de la vida, a alguien que lo ha tenido todo siempre. Creo que uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra a guerrearla a diario, a levantarse temprano, a ir a trabajar y luego poder capacitarse y seguir. Y sabe, un problema económico uno dice, hombre, lo puedo manejar, intento manejarlos, me apoyo en personas, amigos y demás, y eso es muy importante. Cuando hay un apoyo fundamental, creo que tenemos ese cambio y tenemos como ese plus de decir, puedo, no voy a tomar decisiones que de pronto tal vez me pueda arrepentir, pero de una u otra manera no se piensa hasta ese punto. Resiliencia. Entonces, se llama eso. Es esa fortaleza que yo tengo a las adversidades, digo, sí, es completamente real. Y me parece interesante lo que hablas de la frustración. Ahorita les estaba contando mi historia personal cercana al suicidio. Y soy una persona de clase media y una gran parte de mi vida fui clase media tirando para alta y un momento a otro mi vida cambió y cambió todo, no solo lo económico, que dependía mucho de mi familia que igual me apoyaba, sino cambió todo y la frustración fue algo que me dio muy, muy duro, porque realmente yo creía que no, o sea, de ahí no se levanta nadie, porque no sabía cómo manejarlo, todo. Pero bueno, he aprendido y ya no me frustro tan fácil, considero que ya soy una persona muy resiliente y me gusta estar intenciando la vida. Uno cree que a uno no le va a pasar hasta que eso llega a la vida, ¿no? Uy, sí. Eso llega a la vida. Bueno, seguimos, Paula, con algunos datos generales de este tema que nos toca a todos y a todas, y es que los países más afectados con el flagelo del suicidio son en Latinoamérica, Argentina, Uruguay, El Salvador y Colombia. Y a nivel global, Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Corea del Sur. Ok, en términos estadísticos es un tema también un poco complejo. Dice la Organización Mundial de la Salud 2 puntos importantes. Cada 40 segundos hay en el mundo un suicidio. Eso es un tema alarmante. Y por cada uno de ellos hay 20 intentos fallidos. Puede sonar muy, no sé qué palabra usar, pero afortunado, ¿no? Que no lo logren. No, lo digo personalmente. No sé, William, qué tenga para decir sobre eso, pero uno quisiera que no sucediera, pero no conoce los problemas de las personas. Claro, es que eso es lo que uno piensa desde afuera, ¿no? Ajá. Desde, no el que lo está viviendo, sino el que supera como esa muerte, ¿no? A alguien que intentó suicidarse le escuchaba alguna vez decir, quiero tomarme estas pastillas y espero no quedar en coma y que encima el médico diga, qué bueno, tuvo suerte. Ah. Y pues en realidad un coma no es suerte tampoco. Claro. Y tienes la razón, ¿no? El estar adentro es diferente y uno desde afuera muchas veces dice, es que él no pensó en el sufrimiento de los que estamos viviéndolo, ¿no? Exacto. Pero ¿será que los que estaban afuera pensaron en el sufrimiento de él? ¿En el por qué tomaron esa decisión? Eso es importante. Es que es un tema muy complejo y de paso los invitamos porque tenemos 2 podcasts más en los cuales hablamos precisamente de eso, William, que esperamos nos puedas acompañar. Claro, si me extienden su invitación, yo con mucho gusto. Claro que sí. Bueno, Alex González, psiquiatra,
de la Universidad Javeriana dice: 4 de cada 10 niños tienen problemas mentales. Esto es un tema súper delicado porque son niños y desafortunadamente la tecnología y demás han hecho su tarea. Tenemos algunos datos por años que ustedes pueden ver la pieza comunicativa en las redes sociales de Ventana U para hacerlos un poco más partícipes de la información y que puedan obviamente también dar su opinión. Esto es un tema que sucede en Colombia, entonces son datos relevantes de medicina legal para no extendernos tanto. En Colombia la mortalidad por suicidio es superior a la muerte por guerra, por homicidios o por accidentes de tránsito. Y terrible porque este es un país que se ha sumido en la guerra muchísimos años. Así es. Las tasas de suicidio han aumentado progresivamente entre 2013 y 2018. Pasaron del 50.89% a 68.82% según la Procuraduría General de la Nación en su informe del 2019. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Atlántico. Y por ciudades están Bogotá, Cali y Barranquilla, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Bueno, acá me voy a saltar un poco el orden y me voy a saltar a las cifras de Bogotá. Son unas cifras importantes que las hemos sectorizadas, ya que los bogotanos inclusive estamos escuchando y altamente este problema en las localidades, ¿no? La localidad de Santa Fe presenta un 12,6%, Mártires 10,7% y Candelaria presenta un 8,9%, Teusaquillo un 5,7%. Entonces tenemos otra invitada, la cual está vía telefónica y Paula nos la va a presentar. Bueno, nuestra invitada es María Paula Gallego, psicóloga egresada de la Universidad Católica, quien nos va a dar sus opiniones acerca de lo que estamos hablando. María Paula, bienvenida y muchas gracias por atendernos la llamada y estar en este espacio. María Paula, ¿nos escuchas? Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, María Paula, queremos ser muy puntuales a la hora de hacerte las preguntas. Entendemos que de alguna manera estamos en vivo, por así decirlo, pero queremos primero preguntarte ¿por qué crees que el suicidio se sectoriza cuando estamos hablando de la ciudad de Bogotá? Bueno, pues es muy curioso y las cifras que ustedes traen como muestran claramente unos factores que son llamados factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, son como aquellas cosas que, pues psicológicamente hablando o contextualmente hablando, son como aspectos que hacen que las personas estén propensas a pensar, idear o simplemente consumar pues una conducta suicida. Estos factores de riesgo pues básicamente se dan pues desde la sociedad, la comunidad, de pronto como las partes y las relaciones que se establecen y pues también como de manera individual. Cuando yo hablo de esos factores de riesgo y por qué los traigo acá a colación y por qué son tan importantes, es porque estos son los que sí o no predisponen a una persona a que consuma o llegue a pensar en una conducta suicida. Entonces digamos que mal o bien se piensa que entre más factores de riesgo estén presentes en la vida de una persona, pues más probable o más bien como que más, por así decirlo, más predispuesto va a estar para llegar a este tema que realmente tiene mucha tela para cortar. Cuando hablamos de por qué se sectoriza, entonces teniendo claridad en esto que acabo de mencionar, pues vemos cómo esos sectores, digamos, no tan privilegiados en cuanto a oportunidades económicas, en cuanto a oportunidades de ir adelante, pues están claramente impactados y eso está generando que haya más vulnerabilidad y por esto entonces se llegue como a unos índices más elevados. Si te pones a ver en esas estadísticas que estaban presentando, pues básicamente se ve esto, en los sectores que son, y me atrevo a decirlo sin ser de pronto como tan directiva, pero en los sectores que están menos privilegiados, claramente estos índices están más altos. Al contrario de los que, entre comillas, se pueda pensar, sin decir que acá no se presente, pero el índice de suicidios pues es más bajo. Asimismo, pues el índice de estos factores de riesgo, porque pues hay más oportunidades, porque claramente la comunidad, la calidad de las relaciones y como un sinnúmero de más cosas genera que esta vulnerabilidad esté un poquito más mitigada. Digamos que lo ideal es eso, como esos factores de riesgo, quitarlos o mitigarlos, por así decirlo,
y ahorita cómo trabajar o potenciar los factores de protección o los, llamémoslo, las cosas que permiten que las personas tengan como una estabilidad emocional, y al tener esa estabilidad emocional pues no se presenten estas conductas. Entonces básicamente siento que esa sectorización o esos índices como así claros estadísticamente hablando parten de esos factores de riesgo, como sin irnos más allá, parten de los factores de riesgo que se tienen más elevados en los sectores menos privilegiados, y pues asimismo disminuyen entre más privilegios se hayan, no netamente hablando de lo económico, sino pues que para nadie es un secreto que el simple hecho de, no sé, los niños, por ejemplo, llegan a las casas y pues están los papás presentes o está una figura como adulta presente en apoyo, mal o bien eso ya va mitigando un poquito el riesgo. Ayuda un poco para que no suceda. La red de apoyo que decía Diego hace un momento. Ok, es indispensable, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, pues a veces pues eso es otro tema, ¿no? Y es cuando hablamos de esta sectorización, también se ve muy importante el acceso que se tiene o no, tanto a la información como también pues a las instituciones que están encargadas de la intervención en estos casos. Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, estas dos localidades, Santa Fe y Mártires, es las localidades donde hay más población migrante. Exacto. Donde están estos pagadiarios, donde hay mucha movilización de gente que es muy, ¿cómo le llaman a esto? Flotante. Exacto. Que está sin hogar, básicamente. Y eso es un problema, ¿no? También es lo que decía María Paula, es en qué momento estamos y que de alguna manera están algunas personas más privilegiadas que otras. No queremos ser clasistas ni despectivos, pero es importante aclararlo. Pero ya no es un problema de las personas, sino es un problema de salud pública. Exacto. Un problema de organización y de administración también. Bueno, Paula, tenemos otra pregunta súper corta. En los datos que nos da Medicina Legal, vemos reflejado que el suicidio, es una manera de muerte más frecuente de lo que se piensa. Como experta, ¿cuáles son las falencias de las instituciones públicas al no poder tener la disminución significativa en este aspecto? ¿Por qué crees que puede pasar esto? Bueno, pues digamos que para contestarte esa pregunta, Diego, yo quiero como hablar como de unos mitos que se tienen sobre el suicidio, ¿sí? Como empezar por esa parte. Muchas personas piensan o llegamos a pensar en algún momento que una persona cuando elige el suicidio pues ya está decidido a morir y listo, entonces como que esto pues hay que desmitificarlo, porque efectivamente cuando una persona al menos está pensando en esta posibilidad simplemente es porque está en alerta o en estado de alerta, porque necesita de una red de apoyo, necesita de una estabilidad emocional que no está consiguiendo. Por otra parte, pues también cuando se habla de que el suicidio, pues como que hablarlo es mejor, al contrario, es mejor no hablarlo, porque entonces hablarlo va a predisponer a la persona a pensar en ello. Eso es un mito totalmente, porque es lo mismo que pasa, sin irnos a otro tema que de pronto también es muy complejo, pero es lo mismo que pasa con la educación sexual. Sí, entonces muchas personas optan por no hablarlo, muchas familias optan por opacar el tema, pero cuando se dan cuenta, el no hablarlo genera más curiosidad, genera más iniciativa y pues lamentablemente genera que haya más acercamiento a dicho tema. Por otra parte también como que se dice, no, las personas que se suicidan tienen trastornos mentales, pero entonces claramente las estadísticas muestran que si bien, pues claro, un tema de trastorno mental pues afecta y pues indica que de pronto sí hayan como algunas alertas y demás, pero hay muchos números de suicidios que han sucedido simplemente por desesperanza, por desamparo y desestabilidad emocional. Entonces como que ese es otro tema que hay que desmitificar. Y por último, que los suicidios son de forma repentina. Al contrario, o sea, cuando una persona está pensando en esto, está haciendo un montón de planeación, está haciendo un montón de ideas, que si uno realmente, si todas las personas estuviéramos como en plan de ser empáticos, en plan de escuchar sin necesidad de ser profesionales de la salud, creo que muchos nos podríamos dar cuenta de esas señales de alerta, que si bien son el cambio de actitudes, el cambio de palabras, de pronto como algunas acciones que uno dice, esto está raro, pero está raro ¿por qué? Pues porque hay una como predisposición más bien, o una planeación hacia eso. Entonces, ya con esos mitos y con esa desmitificación más bien de ellos,
¿Cuál sería entonces la falencia? Que es la pregunta puntual. Siento que la falencia de las instituciones realmente sucede, o sea, es una falencia sí de las instituciones en cuanto a que empiezan a intervenir o quieren intervenir en el suicidio cuando ya se está al borde del mismo, ¿sí? Cuando uno debería, como profesional de la salud, pensar más, no en la intervención, sino en la prevención. Es como cuando hay una tubería de la casa, como, no sé, goteando, hasta que no se hace el charco, entonces la gente no lo arregla. Y eso mismo pasa con la prevención del suicidio. Las personas vamos al psicólogo o acudimos a un profesional de la salud cuando estamos al borde del colapso, ¿sí? Pero no pensamos en, venga, antes de llegar allá, ¿qué hay que hacer? Se podía hacer algo. Exacto. No, y se puede, o sea, yo siento que si todos como que le diéramos la prioridad o la importancia que tiene esto en la vida de cada uno, se podría prevenir y se podría como abolir un montón de daños emocionales que existen. Cuando las personas se están tambaleando emocionalmente, tienen un desequilibrio en todas sus esferas sociales. Entonces, en todas sus esferas de estabilidad. Entonces, lo social, lo laboral, las relaciones de pareja, lo familiar, todo se desestabiliza alrededor. Y entre más inestable esté la persona, pues claramente va a empezar a tener algunos pensamientos que no son los más adecuados. Y quizá, pues al prevenirlos o al prevenir esa desestabilización, pues se podría trabajar en evitar llegar a las últimas instancias. Entonces yo creo que la falencia puntual es esa, la falencia es que en vez de pensar en una intervención, que en vez de llegar a tocar la puerta de un profesional de la salud, cuando ya no se sabe qué hacer, cuando ya de pronto es demasiado tarde, pues deberíamos empezar tanto desde adentro, desde las instituciones, a hacer más trabajo en prevención, en campañas de prevención, en dar información de líneas de atención, todo esto, pero también desde la persona como tal, no tanto la persona que está pasando la situación, pero sí su alrededor. Por eso la importancia de las redes de apoyo, que son las que tambalean cuando está la conducta suicida. En pocas palabras es fortalecer la comunicación con las personas que seguramente a nivel general, no necesariamente yo tengo que conocer un caso, pero si tengo la red de acceso para esas personas, se puede disminuir. Bueno, tenemos a Paula que tiene unas palabras para complementar. Que ya que lo mencionó María Paula, en el tema de la falta de prevención. Colombia es muy experta en la falta de prevención en el suicidio y en muchos temas, y usualmente siempre implementa políticas públicas cuando las personas se lo piden. Cuando pasa algo grave, como fue el tema del el chico de colegio que se suicidó porque tenía matoneo en su colegio por su orientación sexual. Entonces, creo que como ciudadanos siempre hemos tenido que exigir estos temas, y la pandemia le demostró al gobierno, a las entidades públicas y a la entidad de salud, e incluso a las mismas personas, que la salud mental es muy, muy importante, y a partir de la pandemia hubo como un boom en redes sociales y en todos lados de, ojo, la salud sexual. La salud también mental y también fue importante, también fue un tema muy importante en pandemia, pero fue como, ojo, la salud mental, se empezó a desmitificar mucho el tema de ir al psicólogo, y me gustaría que William nos hablara por qué hay tanto problema, o porque la gente siente que es loca por querer ir al psicólogo. Yo voy al psicólogo y cuando a veces hablo de eso es como, estás loca, ¿qué tienes? Exacto. Pero si tú te ves, y me dicen como, pero si tú te ves normal. Y yo no, en realidad los engaño, no soy normal. Pero sí me gustaría, porque hay tanto mito y rechazo a querer recibir atención en salud mental. Sí, eso es así desde siempre. Yo digo que, perdón, William, te interrumpo porque se me da la idea, se me olvida todo súper rápido. Normalicemos, por favor, el ir al psicólogo. Normalicemos contarle a mi familia, tengo una cita con el psicólogo. No me pueden catalogar como loco, no me pueden, venga, usted tiene un problema, para que sea, hombre, yo pago una EPS, la EPS me lo brinda. Entonces, si te sientes mal en este momento, si nos estás escuchando y dices, ¿qué hago con este problema? No estás solo, puedes buscar ayuda profesional, el apoyo en la Universidad Cooperativa. William está súper dispuesto en el área de bienestar para escucharlos, pero por favor, no nos vayamos con la loca idea de que es malo, ¿cierto, William? Sí,
María Paula decía hace un momento, cuando inició hablando del suicidio, es como de los mitos acerca del suicidio. Ir al psicólogo también tiene muchos Exacto. mitos. Entonces, ya vamos con ese tema, Sí, William, sí, qué sí, pena sí. interrumpirte de esta manera. Agradecemos a María Paula por su tiempo, su atención y demás. Cordialmente invitada, obviamente, si tienes más espacio en tu agenda. Y fue un placer para nosotros, María Paula. No, pues para mí es el placer, Diego. Realmente siento que pues hacer este tipo de cosas y darle la importancia o ser conscientes de la importancia que tiene es lo que nos hace falta a muchos. Siento que cuando uno se pone la camiseta, pues no de psicólogo claramente, pues porque pues es de pasiones, es de como decimos, de Vocación. pero si la Exacto. camiseta de estar revisando, bueno, cómo puedo servir al otro, ¿sí? Si eso pasara en todos, creo que evitaríamos un montón de cosas. Tengo que agradecer a ustedes pues por todo el tema abordado, porque al fin y al cabo, vuelvo y digo, es algo necesario, es algo a veces de pronto como ignorado, somos indiferentes frente a este tipo de cosas, y cuando ya llegan los sucesos de pronto como desgarradores, pues ahí sí pensamos, bueno, yo qué hubiera podido hacer, pero pues ya es tarde. Entonces creo que eso es agradecerles a ustedes por la invitación. A ustedes por su trabajo, María Paula, que estés muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, María Paula. Me hubiera encantado tenerla aquí para debatir, que hay Claro. temas que uno también dentro de la academia tiene puntos en oposición que son chéveres también hablarlos. Sí, me parece importante. Muchas gracias. Gracias, María Paula. Chao. Vale, me gusta, hasta luego. Bueno, estaba narrando antes que hablar de los mitos del suicidio, eran los mitos de ir al psicólogo, que era lo que me preguntaba Paula. Hay una frase que me gusta mucho decirle a las personas con las que trabajo, que al psicólogo no van las personas que tienen problemas. Todos tenemos problemas. Al psicólogo van los que quieren solucionar esos problemas. Pero una dificultad que tiene mucho la gente que va a ir al psicólogo es que no le gusta buscarlo en el directorio telefónico o buscarlo en internet, sino prefiere que sea recomendado. Entonces, recomiéndame a alguien. Y si no tienen ningún conocido que haya tenido un psicólogo, pues no van, no lo buscan. Y acuden primero a la ayuda religiosa, con el chamán, con el que lee las cartas, con el que le lee el tinto, y de últimas, cuando ya nada se pudo hacer, acudir al psicólogo. Sí, entonces, por ejemplo, hace un momento Paula decía, mentiras, María Paula también hablaba acerca de que los chicos, los adolescentes no hablan con sus papás, no hablan con un profesional. Entonces, de las personas con las que se asesoran es con sus compañeros del colegio, con sus pares que están tan desinformados como ellos. Entonces, lo que hacen es generar esa bola de nieve de desinformación, que es como cuando uno escucha los mitos de prevención de embarazos. Entonces, no, usted después de tener sexo, amárrese un hilo rojo en el estómago y salte en una pierna y ya. Y no va a pasar nada. Sí, y no queda embarazada. Y pues claramente eso es mentira. Eso sucede. Y es porque se están asesorando de sus pares que no tienen ni idea de lo que está pasando. Eso es muy cierto, William, y consideramos que cada quien es profesional en su rama, ¿no? Entonces, consultemos a los profesionales, tenemos personas capacitadas y dispuestas a dar todo el apoyo psicológico, emocional y demás que tiene la Universidad Cooperativa. Claro, si alguno tiene por ejemplo, si prefiere el tema religioso, pues que ese pastor, ese cura o esa persona que está dispuesta a ayudarle, pues que se deje ayudar, ¿no? Exacto. Entonces, William, vamos a entrar como ya en materia para que su merced nos ayude con dos preguntas muy puntuales. La primera pregunta es, ¿cuál es el espectro del suicidio? Exacto. Bueno, claramente la gente habla justamente del suicidio como si fuera una sola cosa, ¿no? Como si el suicidio fuera algo de una sola causa, como si fuera algo de inmediatez. Hay un texto de Heidegger que se llama El pensamiento de la muerte o el pensamiento en la muerte. Okay. Pensar en la muerte es pensar en la vida. Hay gente que le tiene miedo a la muerte y es justamente porque no la reconoce como un proceso natural de
de la existencia, ¿no? La muerte es parte de la vida. Hay gente que piensa que la muerte es lo opuesto a la vida. Okay. Y no, la muerte es parte de la vida. Lo opuesto a la muerte es el nacimiento. Okay. Y hay muchas causas del suicidio, y no solamente muchas causas, sino pasos, ¿no? María Paula decía hace un momento acerca de por ejemplo, lo que hace las entidades de salud, ¿no? Que es el tema de la prevención, perdón. Uno no hace promoción en estos temas. Uno normalmente, digamos, en embarazos o el tema de embarazo adolescente, uno hace prevención y promoción. Pero en este momento uno no promueve el suicidio, Exacto. no promueve la vida. Entonces, uno en prevención de suicidio hablas de promoción de la vida. Y en este espectro suicida, María Paula decía que no es algo que pasa de un momento a otro, sino hay un proceso. Una planeación. Sí, y hay algunos pasos antes de la planeación. Okay. El primero es la ideación suicida. Mucha gente piensa en el suicidio. Lo piensan cuando son adolescentes, lo piensan cuando son adultos. Hay un pequeño problema y ¿por qué no me muero? Y ya. Y es constante. Entonces. Y sí, es muy común el tema de la ideación suicida. A veces esta ideación suicida pasa a una amenaza suicida, ¿no? Una verbalización. Okay. Y es como que le digo a mis amigos, como, ya quiero acabar con todo esto. Así es. Bueno, William, te agradecemos por estar aquí, pero antes de irte, tienes líneas de ayuda. Por favor, es importante, indispensable para las personas que nos están escuchando, colaboradores, profesores, estudiantes. ¿Qué líneas tenemos, William, antes de que te vayas, por favor? Sí, claro, bueno, está la línea de atención inmediata, 123, que es como la que todo el mundo conocemos, la línea de la policía también. Está el 106, que es una línea de atención en salud mental. Okay. Hay otras 3 líneas que muchos no conocen. Por ejemplo, por parte de la Secretaría de la Mujer está la línea púrpura, que atiende problemáticas para la mujer, ¿sí? Violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencias basadas en géneros, si hay también ideaciones suicidas, pensamientos, problemáticas, okay. Ellas pueden llamar. Para los hombres también tenemos una línea, tiene un nombre muy particular y es la línea Calma. Okay. Si la mujer está llamando por violencia intrafamiliar, el que está ejerciendo ese abuso es el hombre. Entonces esta línea es calma, como, cálmate. Llame y tranquilo. Llame y tranquilícese. Entonces, si yo estoy pasando por episodios de ira, de frustración, de celos, de no sé qué hacer, de no sé cómo manejar mi matrimonio, de no sé cómo controlar mi ira, mis celos, pues llama a la línea Calma. Okay. Y también, si yo estoy teniendo pensamientos, ideaciones suicidas, preocupaciones que no sé cómo manejarlas, esta línea está activa todo el tiempo. Uno busca en internet así tal cual, línea Calma, línea púrpura. Y también hay una línea que es la línea diversa para la población LGTBIQ. Cuando estas personas no saben cómo enfrentarse o cómo confrontar su sexualidad, cómo confrontar su familia, decirle, mire, quiero hacer un tránsito de género, quiero orientarme mejor, porque también hay población aquí que no sabe cómo, qué es ser esto de ser homosexual, ser lesbiana, cómo lo manejan. Entonces se orientan con sus compañeros que están desinformados. No, está esta línea diversa donde hay capacitaciones, charlas acerca de orientación de género, de identidad sexual. También esta población LGTBI tiene mucho estigmatismo, mucho suicidio por el matoneo que recibe otras personas, por no saber cómo enfrentarse a su familia, y esto también es una línea que ayuda mucho a esta población que bueno, en estas últimas épocas ha tenido como mucha apertura, ha tenido como mucho más apoyo, más visibilización, menos estigma, más la universidad tiene población LGTBI, tiene población trans, okay, que también es bienvenida en bienestar. Ya no hay esta estigmatización en las clases o con los profesores, porque también hubo que hacer un proceso de capacitación y entrenamiento sobre perspectivas de género.
Bueno, William, te agradecemos por esa información, son datos muy importantes. Línea que ustedes ya conocen, el 123, que atiende todos los incidentes. Y la 106 es un servicio de atención de salud mental para que, como decía William, los puedan escuchar, les puedan dar un consejo y un apoyo fundamental. Antes de irnos y dar las conclusiones de este espacio, rápidamente, William, la universidad, ¿cuál es la línea de atención psicológica de la universidad? ¿A dónde nos podemos dirigir? ¿A quién le podemos preguntar? ¿Un correo electrónico? ¿Llegar a un lugar? Como estudiantes, colaboradores de la universidad o familiares, porque tengo entendido también, y si reciben más personas que no sean miembros de la comunidad educativa, cuál es el apoyo que la universidad tiene y que sé que es muy muy fuerte y está muy capacitada en estos temas. Sí, bienestar universitario, nosotros tenemos como el fuerte son los estudiantes. Nosotros, como la idea ahí es permanencia estudiantil, pues enfocarnos como a proyectos o trabajo emocional y educativo y psicológico para fortalecer la permanencia, ¿no? Que los estudiantes se queden. Mi correo es William, con M final, .pirela, con una sola L, @ucc.edu.co. Yo estoy ubicado en la casita de bienestar, le llamamos, que es en la Caracas con 39, justo frente de la sede principal. Es una casita blanca, bonita, y ahí es donde todos los estudiantes van a hacer actividades de bienestar, ping-pong, el gimnasio, está ahí estamos ubicados en bienestar universitario. Pero los consultorios de la universidad, el del Campus Norte, el número de teléfono es 745-5655, extensión 1475. 745-5655, extensión 1475. O directamente en el Campus Norte, ¿no? Que es donde está ubicada la Facultad de Psicología. Como decía, también está la red ISUAP, que es la red de consultorios psicológicos de las universidades, que se encuentra por internet. Uno escribe red ISUAP y localiza esta red para todo el apoyo psicológico, psicoemocional, psicofinanciero, psicojurídico también. Apoyo Están total. Los consultorios jurídicos en la universidad y toda esta red de apoyo que hablamos hace un momento. La universidad también es una red de apoyo. Muchas gracias, William, y bueno, es una información muy importante para todos los compañeros y compañeras, para que sepan que desde la comunidad educativa y desde las aulas y desde los profesores también hay apoyo. Y bueno, expuesto todo este panorama, nos damos cuenta que el suicidio no respeta a ninguno, a nadie, ni sexo, ni religión, ni estrato socioeconómico, absolutamente nada. Es decir, a ningún grupo étnico tampoco, ni raza. El suicidio puede afectar a cualquier persona, así esté en el mejor hogar y lugar del mundo. Así lo deja entrever el psicólogo Daniel Goleman, quien ha trabajado por muchos años el comportamiento del suicidio, según nuestros expertos invitados. Hemos llegado al final de este programa agradeciendo a cada uno de los invitados. Fue un primer capítulo muy objetivo, tratando de tocar el tema muy sutilmente para que obviamente personas que están pasando por esto en este momento analicen la situación. No nos queda más que invitarlos a escuchar en nuestro próximo capítulo, donde tendremos testimonios relevantes que tienen nuestros compañeros de la universidad, amigos. Recuerden también que, como lo decía anteriormente, tratar este tema desde una perspectiva de la comunicación, con el interés de participar en la prevención de este flagelo que afecta a los jóvenes en Colombia. Nuevamente los esperamos en nuestros siguientes capítulos de la emisora Onda Digital y del periódico Ventana U. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, María Paula, Diego, muchas gracias por invitarme, que estén bien. Vale, William, Chao, gracias.